Distribución monetaria. ¿Ya viste el video de las jarras judías? ¿Qué te pareció? Increíble, ¿verdad? Ese video me cambió la vida. Ese video es esta tabla de acá, las jarras judías. Yo empecé a aplicar esta metodología e inmediatamente tuve resultados fantásticos. Me encantó, me enamoré. A medida que continué aprendiendo, leyendo, descubriendo más inteligencia financiera, entendí que había otros modelos similares y al parecer algunos inspirados en las jarras judías, otros totalmente diferentes. Te los comparto acá. T. Harv Eker, que es de los secretos de la mente millonaria, las jarras judías, el video Ki-A-Shing, uno de los hombres más ricos de Asia, Robert Kiyosaki, uno de mis mentores financieros, y el método del 50-30-20. Entonces mira cómo funciona esta tabla. Aquí vas a poner tu ingreso anual, solo de referencia, porque estas celdas que están en azul van a funcionar con el número que ingresemos aquí, donde dice ingreso mensual después de impuestos, y las celdas que están en negro van a corresponder al número que introduzcas acá. Entonces las jarras judías, ¿qué dice? Gástate la mitad, el 50% te lo puedes gastar en lo que tú quieras. El otro 50% lo vamos a distribuir ¿de qué manera? 20% inversión, 10% ahorro, 10% caridad, 10% diezmo. En mi caso, yo no soy judío y pues tampoco tengo una afiliación religiosa que me invite al diezmo. Entonces este 10% yo empecé a reformularlo. Lo puedo agregar a alguna de estas otras columnas o le puedo dar otro propósito. Luego encontré el de T. Harv Eker, Secretos de la Mente Millonaria, que era muy similar. 50% en gastos, 10% en inversión, 10% en caridad. Este me gustó mucho, 10% en capacitación y formación. Entonces mi 10% de diezmo lo empecé a usar para capacitación y formación. Un 10% de ahorro para inversión, un 10% para ocio y diversión. Y él hacía una invitación de tener un recipiente en el cual todas las monedas, el cambio que se sobrara del día, lo ibas poniendo allí. Este sería el fondo de libertad financiera, donde día a día vas viendo cómo gráficamente ese dinero se acumula y crece. Entonces también lo empecé a hacer. Empecé por jarras judías. Luego conocí T. Harv Eker y empecé, wow, me gusta. No quiero bajarme de un 20% de inversión, pero me gusta el 10% que tengo en capacitación y el 10% en ocio y diversión. Me gustan las monedas al día. Entonces empecé a generar uno propio, pero solo después de haber usado varios meses las jarras judías y haberme ya acostumbrado a este tipo de distribución. Luego leyendo de Robert Kiyosaki en sus libros, él decía que en un momento por cada dólar que le entrara a su hogar, él quitaba 30% de encima. 10 para inversión, 10 para ahorros y 10 para caridad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 70% era para gastos. Está esta metodología 50-30-20, quiere decir 50% en necesidades o los gastos, digamos. 30% en los deseos. Si comprarse ropa puede ser una necesidad o puede ser un deseo. Salir a un restaurante, pues es más deseo que necesidad. Salir a festejar y rumbear es más deseo que necesidad. Y 20% en ahorros. Las imágenes que les mostré del CNBC News y con las que hemos hecho los ejemplos de estado financiero, de presupuesto, de la aplicación, ya venían bajo esta modalidad del 50-30-20, ya que era una manera de argumentar y mostrar esta metodología. Personalmente, la que más me gusta es esta. Cuando yo empecé a aprender de esto, estaba joven, estaba en la universidad, vivía con mis padres, así que mis gastos, mis responsabilidades mensuales no eran tan elevadas. Puede que tú en este momento, cuando estés viendo esto y pienses en las jarras judías, gasto 50%, inmediatamente pienses, no puedo gastarme el 50% porque
Si hubieras aprendido esto antes, seguramente sí, pero hoy en día, como ya tienes un estado financiero X, no sé en qué esté, pero probablemente no se alinee con todos los conceptos y conocimientos que hemos aprendido, puede que para ti sea muy difícil pasar de lo que estás en este momento a gastarte solo el 50% y distribuir el otro 50%. Puede que la más fácil que te quede en inicio sea la de Robert Kiyosaki, que son 70% gastos, o 50-30-20, donde el 80% son gastos y ahorras un 20%. En mi caso, que estaba joven, que estudiaba, que mi padre me daba dinero y yo podía disponer de ese dinero en su totalidad, elegí la metodología de Kiyoshin y te voy a decir por qué. Él ponía un ejemplo con un país muy pobre en Asia, decía el salario mínimo eran como $300. Entonces él dice, te voy a poner el ejemplo con un salario mínimo para que veas que no se trata de cuánto ganas, sino de qué tan juicioso eres con el método y vas a progresar. Entonces dice, este método es el más austero porque vas a vivir con un 30%. O sea, no te vas a estar dando lujos, pero vas a invertir un 25%. Es el que más invierte. Es el que menos gasta, pero es el que más invierte. Eso de entrada me gustó mucho. Además, está este que dice, es tu network, tu capacidad de relacionarte. Vas a dedicar un 20% para esto y esto me fascina. Porque él dice, de ese 20%, vas a pagar tu plan de celular, porque tu celular es lo que te permite estar conectado. Del 20% restante menos el celular, vas a dividir ese dinero en dos. Y con esas dos porciones vas a invitar cada 2 semanas a alguien a quien tú admires, de quien tú quieras aprender algo, de quien tú te quieras rodear. Vas a invitarlo a almorzar o a cenar. Con ese dinero tiene que dar para invitar a esa persona y pagar el tuyo propio. Y además dice, busca un sitio que se acomode a tus necesidades y siempre ve al mismo sitio. Es mejor ser conocido en un sitio normal a ir al mejor sitio de la ciudad y no ser nadie allá. Entonces, en mi ciudad, Cali, Colombia, en ese momento, encontré un restaurante que se llamaba Karen's Pizza. Es costoso, pero a la hora del almuerzo tienen algo que se llama Meridionale y los precios se reducen. Entonces me gustaba mucho porque es un sitio fino, elegante, bonito, rico. Y con esto yo podía semanalmente invitar a alguien, pagar por su almuerzo, pagar por el mío y tener 1 o 2 horas del tiempo de esa persona para hablar, conocernos, aprender de esa persona, venderme como persona y que finalmente esa persona quisiera compartir más conmigo, quisiera ayudarme. Empecé a generar una red. Entonces, este 20% fue realmente lo que más me cautivó de esta metodología. Además, 15% para aprender, para comprar cursos, audiolibros, libros, ir a eventos, ir a reuniones, todo lo que incluya que tú adquieras más conocimiento, crezcas, hagas certificaciones, hagas seminarios. Y una vez conocí a alguien con quien me vinculé a una red de mercadeo, pero él es el hijo de un hombre con mucho dinero. Él personalmente usaba la de Secretos de la Mente Millonaria y me gustó mucho porque si bien él tiene mucho dinero, él está siendo organizado con su dinero, lo cual le permite crecer y multiplicarlo. Luego de haberlo conocido, yo hice un entrenamiento en potencial humano y él ya lo había hecho y él me dice, mira, como yo ahorro un 10% para formación y capacitación, el día en que tuvo que pagar el entrenamiento, que costaba como $1,000, él ya tenía ese dinero allí. Él ya tenía una jarra, una cuenta, un elemento con ese 10% que se venía acumulando, porque a veces tú lees un libro, a veces vas a un evento, pero a veces el dinero se va acumulando allí, pero solo se usa para ese propósito. Entonces, mientras mucha gente, tengo que pagar $1,000 de un entrenamiento, ¿de dónde lo saco? Tarjeta de crédito, ¿a quién le pido prestado? Él ya tenía una cuenta con el dinero, él simplemente fue, ok, aquí tengo el dinero para esto, increíble, me encantó. Y hay un 10% de ahorro.
Y decía, si al final del año tú has ahorrado ese 10%, por si algo sucede, por si tienes una necesidad, por si hay una emergencia, si al final del año no te has gastado ese dinero, vas a usar ese dinero para hacer un viaje al extranjero. Viaja con ese dinero, sal de tu país, visita una nueva cultura, ve a un nuevo sitio, sal de tu zona de confort porque eso te va a hacer crecer. Si has viajado, tal vez te ha pasado lo mismo que a mí. Cada vez que viajo a algún sitio, me pasan dos cosas. Una es que veo algo allá que me gusta mucho, que es un buen negocio, que está funcionando, e inmediatamente pienso, si me llevo esto a mi país o a donde vivo y lo ejecuto, podría ser muy buen negocio. Y pasa exactamente lo contrario. Viajo y me doy cuenta, aquí falta, aquí no hay algo que hay en mi país, algo que hay en mi ciudad o en otro sitio que visité. Y aquí de implementarse podría ser una gran idea. Entonces, viaja al extranjero sería increíble. Pero además, ¿qué empecé a hacer? Ya llevaba unos meses con las jarras judías, meses después había empezado como a modificar, porque quería hacer una mezcla entre jarras judías y secretos de la mente millonaria. Si tú ves en Robert Kiyosaki, jarras judías y secretos de la mente millonaria, hay algo que se llama la caridad. Es dar. Para mí tiene mucho sentido. Para mí la caridad es clave, es un imán, es un boomerang. Entre más yo dé, más se me regresa. Me di cuenta que en mi modelo favorito de Kia-Shing no había caridad. Me gustaba mucho, pero no había caridad. Y dije, necesito agregar caridad. Entonces, ¿qué pasó? Lo que hice fue modificar este modelo y decir, ok, la verdad no tengo grandes gastos, entonces voy a agregar caridad y voy a agregar la libertad financiera. Caridad le reduje a al 25% de gastos, agregué aquí un 5% de caridad y la libertad financiera la convertí en las monedas del día. Entonces, empecé a generar mi propio modelo, un modelo que me funciona, que me gusta. Sin embargo, antes de entrar a modificar, pasé, creería yo, por lo menos un año ejecutando solamente jarras judías, más de 6 meses, unos 8 meses, algo así. Luego fue que conocí esta oportunidad, empecé a buscar un punto medio entre las dos, empecé a usar la libertad financiera y empecé a usar el diezmo para capacitación y ocio diversión. Pero finalmente cuando conocí esta variable me cautivó, me gustó mucho, me di cuenta que cuando muchas personas no pueden vivir con un 30%, yo sí lo podía hacer porque vivía con mis padres. Entonces fue simplemente, gasto menos, igual no gasto tanto, entonces puedo hacerlo. Y tiempo después fue que entendí, me falta la caridad, me hace falta la caridad. Incluso a veces estas monedas del día, digo, ¿sabes qué? Yo veo mi prosperidad económica en mi inversión, en mis ahorros, en todas las cosas. A veces estas monedas del día las pongo en el carro y cuando veo a alguien en la calle, se las doy. No todas, obviamente tengo para darle a varias personas. La persona que cuida el carro, la persona que pide en el semáforo. Antes era el que decía, no hay que darles plata porque... Pero finalmente, ¿yo qué estoy haciendo? Yo estoy cumpliendo con dar. Si esa persona quiere ir a comer o a ir a drogarse, ya no es problema mío, la verdad no me importa lo suficiente. Yo quiero cumplir con dar, estoy compartiendo. Porque siempre que les decimos a esas personas, no tengo. Obvio que sí tengo, voy montado en un carro, está quemando gasolina, el solo está prendido. Tengo el aire acondicionado prendido, obvio tengo dinero. Distinto es, no te quiero dar porque no me importas. ¿Qué me he dado cuenta? Como el dar es positivo y me gusta dar, entre más doy más recibo, ya pienso, bueno, si él se quiere drogar, no es mi problema. Si se quiere drogar, se va a drogar con o sin mi ayuda. Yo cumplo con dar. Yo le voy a dar a esta persona, le voy a dar a esta otra persona, porque finalmente este fondo de la libertad financiera tiene un efecto gráfico, porque se está acumulando gráficamente. Pero realmente, como un día le escuché a uno de mis mentores, Grant Cardone, las monedas son pesadas, hacen ruido y no son gran acumulación de dinero. A menos que seas el Banco Central y emitas millones de monedas, hay mucho dinero. Si no, las monedas realmente ¿de qué te sirven?
De nada. Es un montón de piezas pesadas, sonoras, que no son mucho dinero. Prefiero compartirlas. Ahora bien, ¿a qué te invito yo en este momento? Mira el ejemplo. Basados en el ejemplo, $35,000 mensuales, después de impuestos, 2.315, y como cada uno vive en su país, le puse moneda local, en mi caso, Colombia, multipliqué este valor por 3.800, que es más o menos la tasa de cambio, entonces mira, me da 8.797.000 pesos. Para Colombia, esta persona ya es parte del 2% superior de la población, imagínate, mientras que en Estados Unidos esto es básica, clase media baja, $2.300, en Colombia ya eres rico. Y en muchos países de Latinoamérica va a pasar igual. Entonces, aquí al introducir valores en estas dos celdas, inmediatamente las celdas azules y negras van a adquirir los valores del porcentaje por el ingreso. Entonces aquí 50, 30, 20. De 2.315 puedes ver el ahorro son 463, las necesidades 1.158 y los deseos 695, que es lo que hemos estado tratando todo este tiempo. Pero cada una de estas jarras te va a dar una distribución distinta de este dinero. ¿Cuál es la invitación? Elige una. Míralas, analízalas, di cuál es la que más te gusta. Y antes de ejecutar la tuya propia, te invito a que te cases con alguna de estas unos cuantos meses, tal vez un año, para que empieces a coger el ritmo, a tener la idea, te empieces a acostumbrar. Porque aquí estás generando un nuevo patrón mental, un nuevo patrón de pensamiento, de comportamiento. Vas a pasar de probablemente gastarte todo el dinero que tenías a decir, el dinero me entra, tanto por ciento va para gastos, tanto por ciento va para inversión. Lo que más me impactó de las jarras judías y de todo este sistema es que todos, menos 50, 30, 20, todos incluyen inversión. Yo nunca había pensado en la inversión y empezar a pensar en inversión y sacar un dinero y dejarlo para invertir me cambió la vida. Empecé a disminuir mis gastos y a generar dinero para invertir. En un inicio no sabía en qué invertir, pero no tocaba ese dinero, no me lo gastaba. Por ende, ese dinero se empezó a acumular. Meses después de estar diciendo, hey, no sé en qué invertir, no sé qué invertir, pero allí se está acumulando el dinero, empecé a prepararme para la oportunidad. Y cuando tuve la oportunidad, tuve el dinero para empezar a invertir. A veces las inversiones requieren montos más grandes. Las inversiones más baratas, por así decirlo, y más fáciles y más inmediatas son en ti mismo. Por eso, en un inicio, mi monto de inversión iba atado o era casi que sumado a educación y aprendizaje, porque me di cuenta, no tengo suficiente capital para comprar una propiedad, pero puedo empezar a leer libros de propiedad raíz, asistir a seminarios de propiedad raíz, meterme a cursos de propiedad raíz. Y si me involucro mucho, de pronto este 15% de aprendizaje no es suficiente, pero si le sumo un 25%, ya es un 40%. Tal vez ahora sí tengo más capital para empaparme del tema por completo. Cuando ya aprendí mucho del tema, pude ir a hacer mi primera inversión en propiedad raíz. Así que te invito, elige una de estas tablas, uno de estos modelos de distribución. Vuélvete muy juicioso con esto. Pero ahora me vas a preguntar, ¿cómo voy a pasar de mi realidad a esto? Ok, eso es lo que vamos a ver en el siguiente video con las proyecciones.